¿Cómo están, chicos? Buenas noches con todos. Eh, es un placer para mí esta noche poder estar con ustedes en esta clase. Ya había sido yo profesora en otras promociones, pero ya se está retomando poco a poco la normalidad de cómo estaba anteriormente. Y estoy muy feliz de estar ahora esta noche con ustedes. Muy bien, voy a presentarme. Mi nombre es Rocío del Pilar Ramírez Campos. Soy médico otorrinolaringóloga. Hice mi pregrado y posgrado en la Universidad de San Marcos. Mi residencia, la especialidad, le hice en el Hospital Sabogal. Actualmente trabajo como médico asistente ahí. Igualmente trabajo en el Instituto Peruano de Otorrinolaringología, ¿no? Que es un centro privado de atención solamente especializada en otorrino. Y bueno, aquí algunos datos de mi filiación en otras asociaciones o instituciones académicas. Muy bien. El tema que nos reúne el día de hoy y el que me han encomendado a mí es encargarme de la parte de la cavidad oral y su patología, ¿no? Ustedes ya prácticamente estamos en el último bloque de otorrinolaringología. Ya ustedes han visto la parte de oído, ya han visto la parte de laringe con la doctora Melchor, han visto con el doctor Custodio, ¿no? Y pues estamos dentro de la cátedra, el encargado, el doctor Peralta, de todo el capítulo de otorrinolaringología, ¿no? La cavidad oral, y me lo encargan a mí básicamente porque tiene mucha relación con lo que es el tema de apnea obstructiva del sueño, ronquido, y esta área de la otorrinolaringología dedicada a eso, evaluación de esta parte de la vía aérea superior. Entonces, vamos a iniciar haciendo un recordatorio de lo que ustedes ya han visto anteriormente en otros cursos, en otros años, en sus primeros años también de, de estudiantes, ¿no es cierto? Ustedes cuando han llevado anatomía, cuando han llevado fisiología, todos esos cursos les sirven como base para que ustedes ya cuando lleguen a otorrino puedan llegar a entender aún mejor esta parte, ¿sí? Entonces vamos a comenzar haciendo este recuerdo anatómico de lo que es la parte de la boca y de la cavidad oral en sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que esta área que vamos a estudiar está dividida en dos partes, ¿no? A veces uno dice boca para englobar a todo lo que tiene que ver no solamente con la propiamente dicha cavidad oral, sino también al vestíbulo, ¿no? Esta está dividida en dos partes, si ustedes lo quieren ver así, vestíbulo y la boca propiamente. Entonces, el vestíbulo, ¿cuáles van a ser sus límites? Sus límites es el labio superior, la mucosa, y también su otro límite son los dientes. Prácticamente estamos hablando de esta área, ¿no? Cuando nosotros en una casa nos referimos al vestíbulo, es la zona de ingreso, ¿no es cierto? Igualmente, aquí en la cavidad oral, nosotros estamos refiriéndonos a esta zona, ¿sí? Esta parte de entrada, que también puede ser propensa a diferentes patologías, como ya lo vamos a ver, y que tenemos que comprender la característica de la mucosa, ¿no? Que reviste esta área, ¿no? Que es el vestíbulo. Va a tener la cara posterior, está por los dientes, ¿no? Está formada por los dientes, diferentes dientes, tipos incisivos, caninos, premolares, molares, como ya lo vamos a ver más adelante. Y el maxilar superior, donde engranan estos dientes, ¿no? Igual en el maxilar inferior también engranan el resto de los dientes. Es un espacio enterolateral delimitado por esta mucosa bucal y también la superficie de las encías.
Y vamos a tener esta otra área, el área de la boca propiamente dicha, ¿no? Y esta va a tener su otro límite, que va a ser la parte posterior, como ustedes pueden ver acá, de los dientes, las encías, esta pequeña parte de la encía, y también lo que es el paladar duro, el paladar blando, ¿no? Hasta donde compete la orofaringe, la lengua, vamos a tenerla en el piso, ¿sí? Hasta la abertura anterior de la orofaringe, ¿sí? Que esto ya nos compete a nuestra siguiente clase. Esta es la otra parte. Entonces se divide en dos áreas, el vestíbulo y la boca propiamente dicha. ¿Qué otra parte vamos a observar en esta imagen? Vamos a ver, miren cómo está dispuesto el hueso maxilar. El paladar duro va a formar prácticamente los 2/3 del paladar y luego viene este paladar blando. El paladar blando y por detrás de la amígdala vamos a tener por detrás de la lengua, perdón, vamos a tener a la amígdala palatina, ¿no? Acá está la parte posterior de la lengua, acá tenemos a la epiglotis y esto ya va a delimitar lo que más adelante vamos a ver, la nasofaringe, la orofaringe, esta es la naso, la oro y la hipofaringe, ¿no? Para más o menos entender las referencias anatómicas. Muy bien. ¿Cuáles van a ser estos límites? Ya hablando propiamente de la cavidad oral, ¿sí? Vamos a tener límites también, sus límites superiores, miren, vamos a tener que es el techo. El techo va a ser el paladar duro de este hueso maxilar, ¿sí? Vamos a tener un límite póstero superior que va a estar formado por el paladar blando, ¿sí? Hasta que termina con la úvula, como ustedes ya la conocen. Lateralmente vamos a tener las mejillas, que está cubierta por mucosa internamente, por piel externamente, y en medio de estas dos mucosas y piel vamos a tener músculo, ¿sí? Tenemos diferentes músculos de la masticación, por ejemplo, músculos como el buccinador, ¿sí? El músculo macetero también nos ayuda en esta función masticatoria. Entonces, las paredes laterales es esta y la pared inferior de esta cavidad oral va a estar a lo largo de todo este borde lingual de la mandíbula, ¿sí? Y si ustedes hacen la continuidad de todo el piso de la boca, hace una forma de herradura. Entonces, miren la cercanía que hay, la contigüidad que hay entre el techo de la boca con el piso de la cavidad nasal, ¿sí? Entonces, cualquier alteración que vaya a presentarse a nivel del techo de la boca, por ejemplo, un paladar ojival, cuando el paladar está alto, me va a provocar cambios a nivel nasal, por ejemplo, desviaciones del tabique nasal. Por eso es muy importante que, sobre todo cuando somos niños, la respiración, la ventilación sea nasal. Cuando hay una adecuada ventilación nasal, no se van a dar estos cambios de paladar ojival o paladar alto en los pacientes y el desarrollo del paladar va a ser el adecuado, tanto en su forma como en su diámetro transverso, ¿no? Y se va a desarrollar adecuadamente. Entonces acá tenemos la lengua, la úvula, y miren la cercanía de estos músculos, van a ver más adelante también el palatogloso, el palatofaringio, con los periestafilinos, que tiene que ver con la trompa de Eustaquio, y la comunicación. ¿Con qué nos comunica la trompa de Eustaquio, chicos? A ver, los leo en el chat, si están despiertos por ahí. Miren esta relación anatómica que tenemos el oído medio. con el oído medio. Muy bien, Pánica. muy bien, perfecto. Entonces, esta
trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica nos comunica con el oído medio. Por eso es muy importante, chicos, cualquier cosa que suceda a nivel de orofaringe, naso, todo está interconectado. Por eso es que algunos pacientes vienen con congestión nasal y ya con dolor faríngeo. Vienen con congestión nasal y ya con sensación de oído tapado. Entonces, ¿por qué? Por la contigüidad, por las presiones que se dan, los flujos que se dan a nivel nasal, a nivel de la boca, a nivel de la faringe. Muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando en cuanto a estos límites de la cavidad oral. Como límite superior, ya habíamos hablado que tenemos al hueso palatino, tenemos al paladar duro, sobre todo, y miren, este paladar duro va a estar irrigado, tiene irrigación por la arteria, los nervios palatinos mayores. Estos van a ingresar por el agujero palatino mayor, tenemos el agujero palatino menor, las arterias, los nervios, hay grasa también, hay glándulas palatinas que están también diseminadas en toda esta área. El rafe palatino, que es una línea media, ¿no? Si ustedes recuerdan la embriología, cómo se va formando el rostro de una persona, es como que se van acercando desde la parte más distal hacia la región más medial y se va cerrando, tanto por la frente, por los maxilares y hasta conformar igualito. Y se fusionan en esta línea media, en este rafe palatino. Y este rafe palatino se va a ir osificando dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en la parte de, cuando hablamos de tratamiento en los pacientes que no han desarrollado bien este paladar, estamos pensando en usar unos aparatitos para hacer correlación clínica, ¿no? Unos aparatitos que ayudan a ampliar este paladar cuando no ha tenido un desarrollo en su diámetro transverso adecuado. Entonces, ¿y de qué nos guiamos nosotros? ¿De qué vemos? ¿Qué le pedimos al paciente? Unas radiografías, unas tomografías para ver cómo se encuentra este rafe palatino. Si ya está osificado, si no está osificado, si todavía nos da chance de hacer algún cambio o no, o de pronto ya hay que cortar hueso y poner otro tipo de distractores. ¿Sí? Por eso es importante que conozcamos esto. Miren, otras referencias importantes acá tenemos a la musculatura, ¿no? Que va aquí a los costados, músculos buccinadores. Acá hay otro rafe pterigo de la apófisis pterigoides mandibular. Esta región es importante, rafe pterigo mandibular, porque ya lo vamos a ver cuando hablemos de ronquido y apnea, que cuando nosotros modificamos la forma, los vectores de cierre de esta musculatura, anclamos los puntos a este rafe pterigomandibular, ¿sí? Igual, jalamos, digamos, la musculatura del palato faringio, por ejemplo, el palatogloso, el palato faringio, los anclamos a estos rafes pterigomandibular, ¿no? Por eso es importante. Miren, la fosa palatina, esto ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de orofaringe, ¿sí? Pero para que ustedes tengan la referencia anatómica, la manejamos así. Igual acá, a nivel óseo, ¿no? Miren cómo están dispuestos los dientes. Estos ya es en un adulto, dientes permanentes. Vamos a tener las hemiarcadas, hemiarcada izquierda, hemiarcada derecha, hemiarcada izquierda superior, hemiarcada derecha superior izquierda, hemiarcada derecha superior derecha, y los dientes, ¿no? Incisivos, centrales, laterales, un canino, los premolares y los molares que tenemos aquí posteriormente, ¿no? Y aquí también lo del rafe, para que ustedes puedan ver cómo se va a ir fusionando posteriormente. En el límite póstero superior de la cavidad tenemos que el techo es el hueso palatino, recordemos, y el límite, el paladar duro. El límite póstero superior vamos a tener al paladar blando,
Aquí vamos a tener paladar blando. Muy bien, este paladar blando, ¿en qué consiste? Miren, tenemos que está formado por diferente musculatura, que vamos a ver más adelante. Músculo elevador de la úvula, músculo transverso de la úvula. Miren, este paladar blando se va a unir al piso de la boca a través del palato gloso y del palato faríngeo. Si a ustedes, por ejemplo, les viene una pregunta de examen, ¿cuáles son esos dos arcos o músculos que, digamos, rodean a la amígdala palatina? La respuesta vendría a ser palato gloso, miren, de paladar a amígdala, y paladar a la faringe, palato faringio. Entonces, estos dos van a formar como acunar el lecho de nuestra amígdala palatina. Muy bien, así va a terminar. Y si ya vemos la parte más profunda, ¿no? Porque acá solamente es un corte sagital, pero aquí ya vemos la parte más profunda. Vamos a ver, miren qué musculatura está actuando a nivel de este paladar blando. Tenemos al músculo tensor del velo del paladar, va a ser que lo tense, y tiene mucha correlación con la trompa de Eustaquio, y el músculo elevador del velo del paladar, ¿no? Mira, acá tenemos fibras que van a llegar directamente al paladar blando. Todas estas funcionan cuando, por ejemplo, estamos deglutiendo para que los alimentos no vengan hacia la nariz, ¿sí? Entonces, el alimento va a ser direccionado hacia la hipofaringe y hacia el esófago o estómago. Más profundamente, mire, si ya retiramos la amígdala, retiramos la amígdala palatina, ahí vamos a ver la musculatura del palato gloso y el palato faríngeo. Importante, aquí hacemos correlación clínica. Músculo palato faríngeo es prácticamente uno de los principales músculos cuando estamos hablando de la cirugía del ronquido, ¿no? Para hacer correlación. Si queremos disminuir el ronquido en los pacientes, generalmente se actúa frente a esta musculatura tanto del paladar blando como del músculo palato-faríngeo. Se modifica el vector de cierre para que el paciente tenga un paladar más consistente, más rígido y no esté vibrando tanto ni provocando tanto ruido en los pacientes. Muy bien, ahora vamos a continuar viendo lo que es el límite póstero superior o paladar blando, pero ya visto desde una cara posterior. Entonces miren la correlación, cómo viene la úvula, el músculo propio de la úvula, va a venir y va a estar muy relacionado con el piso de la coana, ¿sí? ¿Se acuerdan que la coana era el límite entre la cavidad nasal y la nasofaringe? Entonces, acá viene esta musculatura, va a ser atravesada también, acá está el músculo palato-faríngeo, músculo de la úvula, músculo palato-faríngeo, músculo elevador del velo del paladar, miren, en esta región, esta disposición de sus fibras, músculo tensor del velo del paladar, el gancho del pterigoides, la apófisis pterigoidea, la línea media del pterigoides, el músculo pterigoideo medial que está cortado, ¿sí? El músculo elevador del velo del paladar que también se ha seccionado, acá está completo, y el músculo tensor del velo del paladar en esta zona. Las coanas, gancho del pterigoides, constrictor superior de la faringe, importante. Cuando ustedes retiran la amígdala, cuando es una amigdalectomía, el músculo que te queda ahí en el lecho es el músculo constrictor faríngeo. Ese es importante, por eso la referencia anatómica. Y el músculo palato-faríngeo, que ya lo hemos mencionado, y su importancia. Muy bien, ¿qué otros datos anatómicos en este límite póstero superior? La relación del músculo buccinador, que vienen a ser las paredes laterales, ¿no? Las mejillas,
el rafe pterigomandibular, si lo queremos ver de una vista, un corte sagital, el músculo constrictor superior faríngeo, ¿no? Si acá está el músculo constrictor faríngeo, entonces por aquí estamos teniendo el músculo palatofaríngeo. Músculo palatofaríngeo, rafe pterigomandibular, el músculo constrictor faríngeo, que es como la camita de la amígdala, el palatofaríngeo, que es en la parte posterior, el arco posterior de donde está la amígdala palatina, alguna musculatura del paladar blando, músculo salpingofaríngeo, ¿sí? Estilofaríngeo, constrictor medio de la faringe también, y algunos otros músculos que van a movilizar este paladar blando, elevador del velo del paladar, tensor del velo del paladar, porción cartilaginosa de la trompa auditiva, como lo podemos ver acá, y su correlación. Como estos músculos salpingofaringios van a estar cerrando y abriendo, por ejemplo, cuando nosotros estamos resfriados y pasamos saliva y sentimos que el oído se tapa y se destapa, ¿sí? En ese momento están actuando nuestros músculos salpingofaringios, ¿sí? La vista lateral de la cavidad oral está dada pues por las mejillas, y recordemos aquí una relación importante. Tenemos al conducto, el drenaje que viene de la glándula parótida, ¿sí? Viene el conducto de esteno y va a drenar aquí a este nivel del segundo premolar, del segundo molar, a nivel de la cavidad dentaria, ¿no? Y es como, si ustedes lo palpan, es como una carúncula, como un saliente, ¿no? Y eso es normal que haya. Importante mencionar a los pacientes porque algunos vienen refiriendo que le ha salido una tumoración, por decir. Tengo una tumoración que está en la boca y realmente eso es normal, ¿no? Hay que explicarles, ver que esté simétrico con respecto al otro lado. El límite inferior, que viene a ser la base de la lengua, entonces va a estar formado por, tenemos las glándulas, ¿no? Las glándulas sublinguales, la glándula submandibular, tenemos los músculos vienen de la apófisis geniana hacia el ioides, genioioideo. Acá están los músculos iogloso, viene del ioides hacia la lengua, ¿no? Mire, si ven la cara lateral, el músculo buccinador, músculos de la expresión facial, músculo iogloso, ¿no? Viene del ioides hacia la lengua. Músculo geniogloso viene de la apófisis geni hacia la lengua. Las glándulas, conducto submandibular, los nervios, miren cómo pasan acá los costados, nervio lingual, nervio miloioideo, arterias, arteria lingual, arteria facial, el nervio hipogloso, que también está atravesando por aquí, y algunos vasos. Cuando nosotros hablemos pues de los dientes, ya ustedes saben que los primeros dientes que van a aparecer en los niños, bueno, en los infantes o en los lactantes, ¿no? Porque son a partir de los 6, 8 meses, van a ser los incisivos. Esos van a ser los primeros en aparecer, ¿sí? Y aparecen a partir de los 6 a 8 meses. Vamos a tener que un niño tiene 2 incisivos, un canino, 2 molares por cada hemiarcada, ¿no? Si ustedes suman, son 2, 3, 4, 5, por cada hemiarcada, en total 20. Estos son los niños, pero ya cuando comienzan a mudar la dentadura, ya van a tener finalmente sus 32 dientes, ¿no? Y estos comprenden los 2 incisivos, el canino, los 2 premolares, los 3 molares por cada hemiarcada. Cuando ustedes examinen a un paciente, ¿no? Y ven, por ejemplo, yo sé que no es función nosotros como médicos, esto más le compete a los odontólogos, pero cuando ustedes, de todas maneras, a veces hay características importantes que vemos en la cavidad oral, ¿no? Por más que nosotros revisamos paladar, orofaringe y punto, cuando ustedes quieran referirse a alguna pieza dentaria,
la manera como la nomenclatura que sigue los dientes es así. Va 1, 2, 3 y 4, ¿no? En sentido horario de las agujas del reloj. Este es el primer número que acompaña para decir que esta es la hemiarcada superior izquierda, esta es la hemiarcada superior derecha, esta es la hemiarcada inferior derecha y esta es la hemiarcada inferior izquierda. ¿Ya? Esto, el primer número nos indica así. Cuando tú le dices a un odontólogo en la pieza 2.3, él ya sabe que se trata de esta pieza, ¿sí? Entonces, el 1, 2, 3, 4 se relaciona a esto. Y si ustedes, luego que indican en qué hemiarcada se encuentra, quieren indicar cuál es la pieza dentaria, vamos a empezar desde el centro hacia los costados. Del centro a los costados. Igual acá. Del centro a los costados y del centro a los costados. ¿Sí? Sí, entonces, si es el número 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6, 7, hasta que llegan a la parte más posterior. Igual acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la manera como nosotros nombramos a las piezas dentarias, ¿ya? No lo olviden porque a veces, por ejemplo, si hubiera una tumoración a nivel de esta región y no está la pieza dentaria, por decir, ¿no? Entonces podemos referir en nuestra descripción del examen físico a nivel de la pieza 2.4 se encuentra tal lesión, ¿no? O a nivel de la pieza 4.6 encontramos tal lesión, ¿no? Entonces ustedes van contando, van viendo qué hemiarcadas. Entonces eso va a decir mucho de ustedes, eso va a decir que ustedes tienen conocimiento de cómo se nombra a cada pieza dentaria y a la persona que lee el relato clínico de su historia va a orientarse espacialmente también donde estuviera cualquier tipo de lesión. Muy bien. Entonces ya después de haber recordado brevemente todo lo que tiene que ver con la anatomía, vamos a pasar a la parte del examen físico, ¿no? Cuando ustedes como médicos generales y sobre todo si se dedican a la otorrinolaringología, a la pediatría, a gastro, todas las especialidades pues, que tengan que ver iniciando con boca, van a tener que revisar. Paciente que ustedes no le revisen la cavidad oral, es un paciente que va a decir, ah, ese doctor ni me revisó, ni me tocó. Lo que ustedes siempre van a encontrar en cualquier consultorio médico es un bajalengua y una linterna, ¿sí o no? Después de su estetoscopio está el bajalenguas. Entonces, si ustedes tienen un bajalenguas a la mano, mínimo, chicos, tienen que revisar cavidad oral. Y más si el paciente aqueja alguna lesión focalizada ahí, ¿sí? Entonces, porque hay muchas otras enfermedades sistémicas que también pueden tener manifestación a nivel de la mucosa oral. Y eso solamente lo van a aprender revisando. Una de las causas por las que los pacientes acuden más frecuentemente a la consulta son las infecciones de vía respiratoria alta y algunas de ellas las faringitis, ¿sí? Entonces ustedes tienen que aprender a diferenciar cuándo es una faringe normal y cuándo pues es una faringe que sí tiene una lesión, que sí hay una mucosa alterada. Y esto solamente se logra viendo, practicando, evaluando a todos sus pacientes, evaluando lo normal. Yo sé que estos momentos de pandemia ha sido difícil interactuar con muchos pacientes en los hospitales donde ustedes hayan estado, pero aunque sea entre sus familiares, con sus sobrinos, con sus hermanos menores, viendo poco a poco uno logra diferenciar lo normal de lo patológico, ¿no? Para eso requerimos, pues, bajalenguas, requerimos frontoluz, en algunas oportunidades en cabeza y cuello sobre todo, suelen revisar abriendo con 2 bajalenguas a los costados y revisar toda la parte de la mucosa de las encías, de la mucosa oral, del paladar, de la lengua, incluso palpando, no solamente observando,
sino también a la palpación. Por ejemplo, palpando, ¿qué nos ayudaría a encontrar? Hay algunas veces que hay cálculos, cialolitiasis se llama, cialolitiasis. Pueden haber cálculos a nivel de los conductos de las glándulas salivales. Entonces el paciente puede aquejar un dolor intenso, y a la palpación se siente como una piedrita que está en el conducto. Ah, entonces se trata de un cálculo que está a ese nivel, ¿no? Entonces, palpamos también las glándulas salivales, palpamos a los costados, palpamos el paladar. ¿Cuándo es importante palpar el paladar? Por ejemplo, en los recién nacidos, ¿no? Si es un paciente que está sindrómico, más aún, ¿no? Si ya vemos que tiene alguna alteración facial, si vemos que ya tiene labio leporino, por decir, o fisura palatina, nos ponemos guantes, chicos, y lo comenzamos a palpar, a ver si de repente hay alguna fisura submucosa, hay una ausencia de hueso y solamente hay mucosa que está cerrando la cavidad oral. Entonces, todo eso nos va a ayudar el examen físico. Entonces, ustedes se tienen que volver así unos investigadores, unos detectives cuando estén con su paciente. No solamente cuando en otorrino, en todas las especialidades. Cuando ustedes estén frente a un paciente, tiempo de enfermedad, ¿no? Porque el paciente se va a sentar delante de ustedes y les va a contar hasta una caída que tuvo hace 10 años y no tiene nada que ver con su motivo de consulta. Entonces, ustedes orientan la entrevista. Ustedes tienen que saber qué tienen que preguntar. Señor, ¿en qué lo podemos ayudar? ¿Por qué está viniendo el día de hoy? Entonces, vengo porque tengo un dolor faríngeo. Ok, ¿desde cuándo? Tiempo de enfermedad, ¿ya? Intensidad. Señor, ¿cuánto le duele? Del 1 al 10, ¿cuánto le está doliendo? Ayer me dolió 10 de 10. Ya, y si ustedes lo van a evaluar, señor, véngase de acá una semana. En una semana, señor, ¿y su dolor del 1 al 10? Ah, no, ya me bajó, 2 de 10 o 1 de 10. Entonces ven la evolución de su paciente. De ahí la importancia de recitar a los pacientes. Señor, ¿qué tratamiento le han dado anteriormente? ¿Tiene sus recetas? Si tiene sus recetas, excelente, porque el paciente le va a decir una pastilla blanquita, chiquita, y no les va a decir ni qué medicamento le dieron, ¿no? O se automedican algunos de ellos. Y si le mejoró o no le mejoró los medicamentos que usó. ¿Cuál es su profesión del paciente? Por ejemplo, si son pacientes ebanistas, si son pacientes que trabajan con madera, amianto u otro tipo de contaminante, hay algunos que pueden hacer tumoraciones nasales, ¿no? Adenocarcinomas, por ejemplo, no solamente a nivel de cavidad oral, sino en los senos paranasales, ¿no? Porque recuerden que todo está relacionado. Si ha habido un posible contagio, sobre todo a nivel de la mucosa oral, pues sospechar enfermedades infecciosas, sífilis, sida, mononucleosis infecciosa. Antecedentes médicos generales, ¿no? Señora, ¿usted lo han operado alguna vez de la garganta, del oído? ¿Ha tenido alguna molestia así parecida, ¿no? Ver antecedentes quirúrgicos. Si ya lo han operado de adenoides, si ya lo han operado de amígdalas, de nariz, qué otras lesiones ha tenido anteriormente, ¿no? El paciente en algunos momentos va a referirles de repente dentro de sus síntomas: si tengo mal olor, vengo porque tengo mal olor a nivel de la boca, vengo porque tengo mucha salivación o no tengo mucha saliva, dolor a nivel dentario, una odontalgia, hay sangrado a nivel de las encías, si tiene problemas para masticar, ¿no? Si ha habido dolor a nivel de la articulación a la apertura oral, si hay ulceraciones, si hay lesiones en la boca, en la lengua, todas esas cosas tenemos que consultar. A veces el paciente no sabe mucho cómo manifestar ese problema. Somos nosotros los que prácticamente tenemos que decirles
el síntoma y así el paciente, sí, sí, eso tengo, sí, así lo tuve, doctor, así les va a decir, ¿no? Porque que ellos propiamente les manifieste, a veces es un poquito difícil dependiendo del grado de instrucción del paciente también. Entonces, aquí les pongo un poco de patología de la articulación temporomandibular también, porque en algunos pacientes pues hay dolor en toda la región de la cara, desde acá, cada vez que mastican, cada vez que abren, cierran la boca, y a veces esto se confunde con dolor de oído, ¿sí? Algunos pacientes vienen y dicen, me duele toda la cara y me duele el oído. Entonces, ustedes examinan el oído, es un oído normal, ¿sí? Por eso pongo acá, otalgia aislada con un tímpano y conducto auditivo externo normal. Ustedes palpan, porque también cuando examinemos boca, es muy bueno que ustedes hagan una palpación de la articulación temporomandibular. A ver, abra y cierre la boca, abra y cierre y palpan para ver si hay dolor en estos músculos de la masticación o si hay chasquidos, ¿no? O cuántos de nosotros no hemos abierto y suena, suena cada vez que abrimos y cerramos la boca. Entonces, ahí nos puede estar hablando que puede haber un síndrome de disfunción temporomandibular. Hay limitación de la apertura de la boca también. Muy bien. Ahora, cuando ustedes, por otro lado, de aquí ya les voy a poner una serie de misceláneas de diferentes patologías que vamos a encontrar en boca, labios, lengua, ¿sí? Una de ellas, y que la vemos pues desde que recibimos al recién nacido, es que tenemos que examinar que esté completa el paladar duro, que las fosas nasales sean permeables también, porque hay niños que nacen con atresia de Coanas, ¿sí? Recuerden que cuando el niño es pequeño, su respiración es solamente nasal, es una respiración nasal. Cualquier obstrucción, atresia de Coanas, una malformación nasal que esté obstruyendo, va a limitar su lactancia también, ¿sí? Y con esto su desarrollo. Por eso es que tenemos que evaluar que toda esta parte esté completa y esté adecuada. Pero, por ejemplo, hay niños que ustedes cuando ya roten en neo o estén de internos o en pediatría, les puede venir así y ustedes pueden pensar que es normal. Pero cuando ustedes evalúen y abriendo, van a ver que hay una fisura palatina, ¿sí? Entonces, por fuera está normal, pero por dentro el paladar no se terminó de fusionar, ni la parte ósea, ni la parte muscular, ni mucosa. Eso ha quedado abierto. Y esto, pues, a la larga va a traer problemas con la fonación, con la deglución. El niño puede tener insuficiencia en cuanto a la alimentación que regresa por la nariz. También va a tener problemas en la deglución, en la respiración, en el habla, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, lo otro es que aparte de que haya un problema a nivel palatino, miren, esto va a también traer consigo a que haya una fisura del labio, ¿no? Entonces, labio y paladar están fisurados, miren cómo está aquí, y esto sí es más evidente, ¿no? Pero recuerden que también nos pueden venir niños así y nosotros tenemos que revisar todo. Ahora, este cierre eh, se programa realmente, ¿no? A veces no solo es necesaria una intervención quirúrgica, sino varias. Entonces, ¿esto para qué? Para hacer que su respiración, que su alimentación, que su fonación, su lenguaje se desarrolle adecuadamente, ¿ya? Ahora, hay veces que solamente es un solo lado que es unilateral, que está fisurado, pero hay veces que son los dos, ¿no? Es bilateral, fisura labial bilateral. Aquí es unilateral, pero aquí son los dos lados, ¿sí? Entonces, eso es lo que tradicionalmente se conoce como labio leporino, ¿no? Leporino por el conejito, así como cuando ustedes ven el conejo, tienen el labio ya así.
pero también hay otro tipo de lesiones que van a poder ver en los labios, como las queilitis, las queilosis, ¿sí? Inflamaciones a nivel de los ángulos labiales, y que también a veces es por exceso de humedad o por resequedad que se puede dar a ese nivel. Muy bien, entonces, ¿qué otras lesiones vamos a encontrar en nuestros pacientes y que debemos de examinar? Los frenillos, ¿no? Ustedes ya muchas veces pueden haber escuchado en familiares, en pacientes, que tiene frenillo, ¿no? El más común es el frenillo lingual, pero también hay frenillos labiales, ¿no? Donde la mucosa, ¿no? Que se forma acá, se forma una mucosa hipertrófica, gruesa, que incluso interviene y genera diastemas, que estos son estos espacios dentales, y los separan, ¿no? Alterando. Miren acá, también igual estos frenillos labiales, los cuales pues tienen muchas veces indicación quirúrgica, ¿no? Se corta, se repara la mucosa y se busca que la dentadura pues crezca lo más natural y normal posible, ¿no? Sin estas aperturas muy grandes. Igualmente acá, miren este frenillo labial, ¿no? Otras lesiones como a nivel labial vamos a encontrar los hemangiomas. Así como ustedes han visto hemangiomas en dermato, en alguna parte de la piel del cuerpo, también lo podemos encontrar en eh, en la mucosa de los labios, en la mucosa del carrillo, ¿sí? Internamente, y más adelante van a ver también en el nivel de la lengua, pero es importante que lo describan, ¿sí? Describir, por ejemplo, el tamaño de la lesión, si han ocurrido el tamaño, la ubicación, dónde está ubicado esta lesión, en el labio superior, en el labio inferior, si ha habido antecedentes de sangrado, ¿no? Si anteriormente ha tenido sangrado, si anteriormente ha habido cauterizaciones, o ya ha tenido episodios de embolizaciones. A veces son tan grandes esas tumoraciones que hay que embolizar. Entonces, todas estas cosas tenemos que preguntar cuando veamos una lesión y que no se nos pase inadvertida. O sea, si no está escrito en su historia clínica que ustedes han examinado, o si ustedes de repente no les parece, ustedes escríbanla. Una lesión de tal tamaño, en tal ubicación, paciente refiere que ha habido sangrado, descartar un hemangioma labial, ¿no? Si ustedes lo ponen así, van a quedar bien, ¿no? Cualquiera que lea su historia van a saber que ustedes se han percatado de que esa parte no es normal y que han encontrado una lesión. ¿Qué otra cosa hay que describir? Por ejemplo, ya cuando estamos entrando a nivel de la óvula y ya pasamos de ver los labios a ver un poco más internamente cómo está esta óvula. Si ustedes se dan cuenta, no es una óvula única, sino es una óvula bífida. Y esto a veces con qué tiene relación es cuando hay dehiscencias internamente, fisuras palatinas submucosas, que así se llama, ¿sí? Cuando el huesito internamente no se terminó de cerrar y esto también ha quedado la mucosa así parcialmente cerrada, ¿no? No llegó a cerrar totalmente. Entonces, para eso deberíamos de palpar nuestro hueso palatino, a ver si está completo, ¿sí? Y sobre todo describirlo, ¿no? Describir cómo se encuentra, escribir en la historia clínica cómo está. Muy bien, a nivel de la lengua, ¿qué vamos a observar? Hay diferentes tipos de lengua. De repente en medicina interna también les han enseñado. Lenguas aburrales, ¿no? Cuando está mucha como depósito de la saliva a nivel se ven las lenguas blancas. En este caso, pues, lengua geográfica, ¿no? También la pueden describir en su examen clínico.
Esta lengua geográfica es un trastorno inflamatorio donde sobre todo hay pérdida de las papilas filiformes. Cuando se pierden todas estas vellosidades que hay aquí, ¿no? Van a ver como islas, como espacios que no tuvieran papilas, ¿sí? Rojas, lisas y a veces con estos bordes sobrelevados, ¿no? Como algunas partes que estuvieran depapiladas, ¿no? A eso se refiere con esta lengua geográfica, como que hay valles, hay montes, ¿no? Como que hay diferente tipo, no está liso, no está homogéneo, está bien heterogéneo. Eso quiere decir, ¿no? Cuando hay alguna pérdida de estas papilas. Muy bien, aparte esta lengua de alterarse en su superficie, también puede alterarse en su volumen, ¿no? Que es la macroglosia. En la macroglosia, ¿cómo lo vamos a determinar? Por ejemplo, esta macroglosia puede acompañar algunos síndromes. Cuando ustedes vean a los niños, a veces hay algunos niños que son respiradores orales y tienen la lengüita bien protruida, ¿no? Así como ustedes ya deben haber visto pacientes con síndrome de Down, que tienen una lengua grande, así, ¿no? Pero algunos, pues, están relacionados no solamente a estos síndromes, sino a linfangiomas linguales, cretinismo, neurofibromatosis, que algunas tumoraciones, macroglosias adquiridas también, como mixedemas, otras enfermedades sistémicas, acromegalia, glucogenolisis, amiloidosis también, que se depositan o hay trastorno en la digestión. Son enfermedades hereditarias, ¿no? Que ocasionan que se comiencen a depositar diferentes sustancias a nivel de la lengua, ¿no? La lengua, la cara, incluso las altera, ¿no? Entonces es la macroglosia, ¿no? Y algunos se acompañan con otros síntomas más, haciendo síndromes. Muy bien, aquí también importante recordar otro síndrome, ¿no? Pero que es prácticamente una secuencia, se llama así, la secuencia de Robin, Pierre Robin, donde va una tras otra, ocasionando al final obstrucción de la vía aérea, ¿no? ¿Qué es lo primero que se da? Cualquier causa intrínseca o causas extrínsecas, por ejemplo, que cualquier causa que haya provocado que no haya habido un adecuado desarrollo del maxilar inferior, ¿no? Por ejemplo, un oligohidramnios, ¿no? Cuando no hay un adecuado desarrollo pulmonar, el paciente no orina adecuadamente y no hay buena producción de orina de líquido amniótico, es muy pequeño el espacio para que el bebé desarrolle, el feto desarrolle, entonces también se da una micrognatia, ¿sí? Y al haber micrognatia, miren internamente, esa es la fase del niño cuando nace. Miren el grado de severidad de micrognatia que puede tener. Y a veces, como esto es incompatible con la vida por la obstrucción de la vía aérea, hay que colocar un tubo de traqueostomía, ¿no? Son niños que a veces ni bien nacen, los intuban porque es imposible que puedan respirar bien y de ahí le colocan un tubito. Si ustedes lo ven a nivel esqueletal, miren la desproporción cráneo-mandibular que va a haber. La mandíbula es hipoplásica, es pequeña, y se ocurre, ¿por qué puse todo este síndrome? Porque así como hay macroglosia, también hay glosoptosis, ¿no? ¿Qué significa glosoptosis? Esta caída de la lengua, porque el maxilar está pequeño, cae hacia la parte posterior y me obstruye la vía también, ¿sí? Entonces la lengua va a obstruir y también me altera que no se fusione adecuadamente el paladar. Y miren, son niños que nacen con paladar hendido y paladar en forma de U, anomalía secundaria. Y así, ¿no? Entonces son una secuencia de anomalías del defecto resultante del paladar junto con la glosoptosis pueden obstruir la vía aérea, ¿no? Entonces,
El síndrome de Pierre-Robin al inicio era micrognatia, fisura del paladar y glosoptosis. Actualmente ya incluyen una secuencia, la secuencia de Robin, así le llaman. El arco dental inferior es posterior, miren, el arco dental inferior está bien posterior. La fisura palatina puede afectar el paladar duro y blando. La glosoptosis, que es el desplazamiento posterior de la lengua, puede provocar obstrucción de la vía aérea o apnea, ¿no? Apnea obstructiva, acuérdense. Anquiloglosia. Anquiloglosia o también llamado el frenillo sublingual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ustedes lo van a encontrar? Cuando ustedes examinen a su paciente y examinen la cavidad oral, miren este tejido grueso, ¿no? Que está en este grado severo, cogiendo la punta de la lengua e impide que el niño pueda movilizar adecuadamente toda esta musculatura, ¿no? ¿Qué va a provocar? Va a provocar alteraciones a nivel de la lactancia. Va a provocar alteraciones a nivel del lenguaje. Va a provocar alteraciones a nivel de la deglución, de la fonación, de la limpieza de los dientes, porque acuérdense que la lengua actúa en la limpieza de los dientes, ¿no? Nos ayuda a limpiar todos esos residuos de los alimentos que pueden quedar. Y si no hay adecuada limpieza, va la caries. Va a comenzar a formarse ahí en esas zonas, ¿no? Por eso es importante que la lengua se mueva por todas partes. Ahora, cuando ustedes ya deben de haber visto, ¿no? Esos pacientes que dicen, no puede pronunciar la R, el niño no puede pronunciar la R, debe tener un frenillo, ¿no? La mayoría piensa así. Entonces, a veces es por falta de estímulo, pero tiene que ver mucho también con su desarrollo neurológico y motor, ¿no? ¿A partir de qué edad el niño ya debería estar pronunciando de la R? Por ejemplo, a partir de los 5 años. Si ustedes están buscando que el niño pronuncie a partir de los 3 años, de los 2 años, pues va a ser un poco difícil, ¿no? Tenemos que saber cuáles son los hitos en el desarrollo del lenguaje de este niño. Entonces, cuando ya él comienza a pronunciar adecuadamente, no necesariamente tiene que ver con el frenillo. Ahora, el frenillo también va a alterar la formación cráneo-mandibular. Alteración en el desarrollo mandibular. Entonces, miren qué importante es la movilidad de la lengua. La posición de la lengua, cuando nosotros tenemos la boca cerrada, somos niños y tienen la boca cerrada, ese contacto que hace la lengua con el paladar, esos pequeños golpecitos que parecieran imperceptibles, sin importancia, hacen que el paladar crezca, como ya les dije, en el diámetro transverso. Entonces, si es un niño que duerme con la boca abierta, la lengua cae para atrás y no estimula el paladar duro y este se hace un paladar ojival, ¿no? Respira por la boca nada más. Entonces ustedes al niño le van a pedir que saque la lengua. Entonces van a ver, miren, acorazonado. El borde acorazonado de la lengua me va también a dar la impresión diagnóstica de una anquiloglosia o un frenillo sublingual que necesita ser intervenido quirúrgicamente.
Hola chicos, ¿me escuchan? Creo que se fue Ahora el sí, internet. ahora sí. Sí, Se fue. ¿Hace cuánto rato? ¿Recién? paramos en anquiloglosia, doctora. Anquiloglosia. Ay, ay, ay. Voy a retomar, a ver un ratito. Ya. ¡Ah! Ya. Entonces en anquiloglosia. Entonces les había dicho alteración en el lenguaje, en la lactancia, en la limpieza dentaria, en la formación mandibular y también una manera de verlo es que cuando ustedes le piden al paciente que saque toda la lengua, una protrusión forzada, van a ver que el extremo, la punta de la lengua, se va a retener como un corazón, acorazonado. Entonces ahí estamos pensando, es un paciente quirúrgico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Ay, perdón, voy a poner acá. El tratamiento es la frenectomía sublingual. Muy bien. La tiroides lingual. La tiroides había estado comentándoles que por su embriológicamente pues migra, ¿no? Desde el foramen ciego hasta que finalmente se logra ubicar a nivel prelaringio, ¿no? Ahora, en todo este recorrido puede detenerse. En este caso, lo que nos trae a colación a lo que estamos viendo en cavidad oral es que se retenga a nivel de la parte posterior de la lengua. Y cuando nosotros examinemos al paciente, lo que vamos a encontrar es que justo detrás de la B lingual vamos a encontrar una tumoración, ¿sí? Esta tumoración es propiamente la glándula, ¿no? Y se va a presentar como un nódulo submucoso en esta base de la lengua. Otras áreas donde también puede encontrarse la tiroides es aquí a nivel de la base, a nivel sublingual, a nivel del quiste, a nivel prelaringio. Aquí esa es su ubicación normal, incluso intratraqueal y subesternal, ¿no? Entonces, si es que cuando nosotros examinemos al paciente, tenemos que por lo menos tener en la cabeza que también ese aumento de volumen que puede estar detrás en la base de la lengua podría deberse a una tiroides lingual. A nivel de la lengua también, si recordamos cómo es la arteria lingual, es bien como un acordeón, ¿no? Bien sinuosa en su recorrido y esta se acompaña en la arteria, en la vena y el nervio, ¿no? Ahora, algunos pacientes pueden tener sangrado, ¿no? Por estas varices pequeñas a nivel de la lengua, otros van a cursar totalmente asintomáticos, ¿no? Lo importante es que sepamos diferenciar lo normal de lo patológico y cuándo tenemos que actuar. Por ejemplo, en este caso, sí es un caso realmente patológico y lo que tenemos que describir es el tamaño de la lesión. Tamaño de la lesión. Tenemos que describir si ha habido antecedentes de sangrado anteriormente. ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene nuestro paciente? ¿No? Y si en algunas otras áreas de la cabeza, del cuello, del cuerpo, ha tenido otras lesiones parecidas, ¿no? Otros hemangiomas. Entonces, en algunos casos, pues estos tumores son susceptibles de esclerosis, ¿no? Se hacen tratamientos para colocar sustancias esclerosantes para que estos vasitos se vayan sellando, se vayan cerrando, o embolizaciones también, y posteriormente una
excisión, retirarlos quirúrgicamente. ¿Qué otras lesiones vamos a encontrar a nivel de la mucosa oral cuando ustedes revisen? Por ejemplo, son estas lesiones, diferentes placas, pseudomembranas, ¿no? Pseudomembranas que son blanquecinas y que cuando ustedes con el bajalengua las traten de mover, estas se van a desprender con facilidad. Esa es la diferencia, ¿no? Con la siguiente lesión que vamos a ver, que es la leucoplasia, ¿no? Que no se va a desprender con facilidad, ¿no? Si, por ejemplo, en el examen les preguntan, ¿es una lesión blanca, una placa blanca, pseudomembranosa, que se desprende con facilidad cuando raspo con el bajalenguas? Clave, candidiasis oral, ¿no? Pero además, ¿qué puede tener nuestro paciente? Nos puede tener un grado de inmunosupresión, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué causas de inmunosupresión ustedes conocen que me podría dar cándida oral? A ver, los leo en el chat. VIH, muy bien. VIH, sobre todo cuando estamos en el estadio ya de SIDA, ¿no es cierto? Diabetes mellitus también, perfecto. Diabetes mellitus, pacientes descontrolados en su glucosa. Pacientes que usan corticoides, eso es importante, sobre todo los pacientes asmáticos que usan inhaladores con corticoides y no se enjuagan la boca después de utilizar el inhalador. Eso a la larga hace que haya cándida. Pacientes con cáncer también, ¿no? Pacientes inmunosuprimidos, pacientes que no estén recibiendo antibiótico terapia o corticoterapia crónica, ¿no? Como ya lo han mencionado también. No es una lesión premaligna en sí, o sea, focalizadamente no hay una lesión premaligna, pero nos puede dar luces de que algo sistémicamente puede estar ocurriendo con mi paciente también. El tratamiento es la nistatina, ¿no? Se hacen colutorios ahí en esas regiones de las lesiones. Muy bien. Y miren la diferencia con la leucoplasia, ¿no? Estas también son manchas, son como placas blancas en la mucosa oral, pero que si ustedes con el bajalengua tratan de sacarla y de movilizarla, no se va a desprender cuando ustedes lo raspen con ese bajalenguas, ¿sí? No se va a desprender. Y si lo hace, va a dejar una superficie bien roja. Y esto sí es una lesión premaligna, a diferencia de la candidiasis oral, ¿sí? Aquí sí podríamos estar sospechando que, por ejemplo, es un fumador crónico, ¿no? Un paciente que fuma y que ya le están saliendo leucoplasias en la mucosa oral. Estas leucoplasias, yo me imagino que también ya las han visto en sus otras clases, donde más también se forman estas leucoplasias en nuestros pacientes, por ejemplo, fumadores pesados. A ver si han estado atentos a sus otras clases de otorrino que ya han recibido. Los leo, a ver. ¿Dónde más encontramos en otorrinolaringología leucoplasias? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? En laringe, de repente. En las cuerdas vocales. En cuerdas vocales también pueden haber leucoplasias, sobre todo si es un paciente fumador pesado, fumador crónico, ¿ya? Estas son lesiones premalignas. A veces hay carcinomas in situ ya en esa región cuando están habiendo estas leucoplasias. Muy bien, ¿qué otras, aparte de la mucosa que ya hemos visto, la mucosa oral, que puede tener estas lesiones?
¿Dónde más, ya si estamos hablando a nivel óseo, pueden presentarse alteraciones? Aquí, por ejemplo, a nivel del paladar palatinus, paladar, del paladar duro, se puede dar esta formación ósea que puede comenzar a crecer espontáneamente, no necesariamente que ha tenido un golpe, no es una fractura, es el hueso que comienza a crecer como una sexostosis, a nivel, así como hay exostosis a nivel del conducto, también pueden haber exostosis a nivel del paladar. Y esto se conoce como torus palatino. Si esta exostosis no se da a nivel del paladar, pero se puede dar a nivel de la mandíbula, estamos hablando de torus mandibularis, ¿sí? Estos torus mandibularis también obstruyen aquí y obstruyen. Muy bien, y dentro, ya para casi terminar la clase, otras lesiones al nivel de la mucosa oral que podemos encontrar y que son bien frecuentes, chicos, y siempre búsquenlas aquí a nivel de los pilares anteriores del paladar blando, son estos papilomas orales, ¿sí? Estos papilomas es infección por VPH, ¿se acuerdan? Tipo 1, ¿no? La mayoría. Y cuando ingresan los virus a nuestro cuerpo, acuérdense que se quedan latentes, ¿no? Viviendo, esperando que haya una inmunosupresión, que haya ahí algún desajuste en el sistema inmunitario para comenzar a desarrollar. Y si aún más el paciente es fumador, si es bebedor, si es alcohólico y tiene alguna inmunodeficiencia, ¡prum!, va a aparecer su papiloma, ¿sí? Miren, es como un racimo de uvas, ¿no? Como un racimo de uvas, a diferencia del fibroma. Miren, este fibroma es, para que ustedes lo puedan entender, es como un callito, un callo a nivel de la mucosa. Perdón, un callo a nivel de la mucosa oral, ¿sí? No sé si ustedes han visto cuando a veces hay en la dentadura unas zonas bien afiladas y que constantemente están lacerando una parte de la mucosa y comienza a crecer esta tumoración, pero es más lisa, es como un granuloma, es más un callito, un tejido fibrótico, más duro, más endurecido. Entonces eso se conoce como fibroma, ¿no? Mientras que este es más, no es tan liso, es más rugoso, es más como que cae. Ustedes revisan el paladar, la óvula, ya. Entonces ponen tumoración de aspecto papilomatoso, ¿no? Porque al final el que nos va a dar, cuando ustedes extraigan la biopsia y lo manden a estudiar a patología, quien nos da el 100% de qué se trata esa tumoración es el anatomopatólogo, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos llegando con algunas alteraciones, las más frecuentes sobre todo, que vamos a encontrar a nivel oral. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, las podemos resolver, las pueden escribir en el chat o si quieren pueden abrir el audio y podemos aclarar. A ver, aquí nos están preguntando. Ya, ¿cómo se llama el aspecto de la tumoración? Es un aspecto arracimado, como un racimo de uvas, ¿no? Lo pueden colocar así. Irregular, es una tumoración irregular. Algunos pueden ser sésiles, otros pueden tener un tallito bien definido. Ustedes para extraer este granuloma colocan anestesia tópica y hacen un pequeño cortecito ahí esa región y listo. No hay ningún problema. Pero básicamente es así, es irregular. Es un aspecto como de racimo de uvas.
Puede ocurrir en toda esta región del paladar, en la mucosa de los carrillos también, pero la zona más frecuente es aquí. Debemos de controlar el reflujo también, el reflujo que viene, el contenido de la digestión hacia la garganta puede también exacerbar que estos papilomas se estén provocando continuamente. Muy bien, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? Doctora, hola, ¿me escucha? Sí. Doctora, cuanto al labio leporino, tenía una duda. ¿Hay una edad en que hay la aparición, una edad específica para la aparición del labio leporino o un momento específico en que surge? Bueno, esta es algo congénito, es una Ya. alteración congénita. El niño nace con la patología. Es básicamente por la deficiencia en el cierre de estas formaciones faciales que se dan a nivel del rostro, ¿no? Porque normalmente en nuestro desarrollo embriológico hay un momento en que nosotros estamos así, pero conforme pasan las semanas de gestación esto se cierra. Pero en los pacientes con labio leporino, paladar hendido, no se llega a dar este cierre. No hay un bloqueo en esa zona y se queda abierto, ¿no? Algunos son casos muy sutiles, pero algunos sí llegan a tener eh, un déficit muy grande, ¿no? Que a veces el chupón, el biberón que tienen que usar son especiales para que les pueda ocluir todo ese cierre que tienen aquí en el paladar y puedan alimentarse adecuadamente. Pero ¿Y, generalmente ellos nacen así. Sí. ¿Y en qué semana de la gestación surge esta malformación? Exactamente no tengo ese dato, pero les puedo conseguir para el día de mañana. El Ah, día de está bien. mañana que nos reunimos, ahí puedo traerle más información. Está bien, doctora. Gracias. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, ya nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho y mañana a las 7:30 nuevamente nos conectamos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. noches.